Hola a todos, soy Laura Casar, terapeuta transpersonal y biodescodificadora, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que se llama la hipocondriasis, que tiene que ver con una persona que es hipocondríaca, según la mirada de la biodescodificación. Bueno, la hipocondriasis es un trastorno de ansiedad que se relaciona o que implica el preocuparse en exceso por tener o por contraer alguna enfermedad grave que incluso nos puede llevar a la muerte. Entonces, este tipo de trastorno lo que hace es que la persona pues tenga mucha angustia todo el tiempo, mucha ansiedad y mucha preocupación. Las personas hipocondríacas generalmente todo el tiempo se están observando e interpretando los diferentes signos o señales que su cuerpo físico les va otorgando. Cualquier cambio, pues si yo que sé, notan que les duele aquí o que les escuece allá, o que están estornudando demasiado, o cualquier cosa, se están todo el tiempo observándose y ellas interpretan a su manera qué es lo que puede ser eso, ¿vale? Porque esa señal o ese síntoma que puedan tener leve, pues puede conllevar a algo mucho más grave. Esto es lo que ellas piensan y sienten, ¿no? Entonces, son personas que suelen acudir bastante a menudo a los médicos o al médico de cabecera o a los hospitales, porque pues se hacen pruebas, análisis, chequeos para comprobar que sus sospechas pues que no tienen nada de grave, y entonces ya se quedan como más tranquilas hasta que vuelven a empezar con otro tipo de señal o de síntoma. Bueno, por ejemplo, una persona, no sé, yo qué sé, que después del verano pues se ha dado cuenta que le ha salido una mancha oscura en la piel y que antes no la tenía, y empieza a obsesionarse con esa mancha y empieza a tener pensamientos negativos recurrentes, pues de que puede ser un cáncer de piel. O a lo mejor está pasando por estrés en el trabajo o está más nerviosa por cualquier cosa que le ha pasado y empieza a tener dolores de cabeza. Bueno, pues también estará pensando que eso puede ser un tumor cerebral. Entonces, claro, esto es un sin vivir. Incluso algunas personas, cuando hablan con alguien que por ejemplo les dice pues que ha pasado un cáncer o que ahora está teniendo y combatiendo un cáncer y que empezó pues con este síntoma o con el otro o lo que sea, les va contando un poco su historia, pues esas personas solo de oírlo empiezan ya a pensar, ostras, pero si yo estos síntomas a veces también los tengo, a ver si tendré este cáncer también y no me he dado cuenta. O sea que a veces llegan a cosas realmente muy extremas, ¿vale? Entonces, realmente hay niveles, ¿no? De una persona es hipocondríaca, pero puede ser levemente o lo puede ser muchísimo. Las personas que lo son muchísimo, realmente es que es un sinvivir total, porque son personas que incluso la vivienda donde eligen vivir quieren que esté cerca de un hospital o de un centro médico por si acaso necesitan ir urgentemente, o incluso si se van de vacaciones también buscan que donde estén alojadas tengan cerca algún centro médico, por si pueden contagiarse de algo en ese país o les puede pasar cualquier cosa y puedan desarrollar una enfermedad por no haber ido a tiempo a un centro médico. Entonces, esto también lo tienen siempre controlado, que donde van tienen que ellas tener recursos médicos cerca por si acaso, porque siempre están viviendo con esa inseguridad, con ese estado de alerta, ¿no? Y de angustia. Vale. Por lo tanto, una persona que es hipocondríaca tiene todo el tiempo un nivel muy elevado de miedo, de preocupación, de angustia, de ansiedad, incluso a veces de tristeza y de desesperación. Porque siempre, además, están muy estresadas, aunque no se den cuenta, aunque no sean conscientes, porque siempre están en modo alerta. En modo alerta para ver si pueden haber contraído una enfermedad o ya la tienen y no se habían dado cuenta. Bueno, pues como veis es una enfermedad que no es ninguna tontería, porque las personas que la padecen realmente están sufriendo todo el tiempo. Así que es importante poder combatirla y saber de dónde viene este origen. También hay que ser conscientes y tomar conciencia de que estas personas todo el día están rumiando, todo el día tienen pensamientos recurrentes negativos en relación a síntomas, enfermedades, muerte y todo eso. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia que nuestra mente es muy poderosa
y puede ser muy poderosa para cosas muy positivas, pero también para cosas muy negativas. Por lo tanto, hay que aprender a controlar nuestra mente y que no sea la mente la que nos controle a nosotros. Eso sería la primera cosa que yo le diría a una persona hipocondríaca, porque se deja llevar por esos pensamientos recurrentes que al final hace que somatice o que sienta muchísimas emociones y que al final somatice síntomas de verdad. Por lo tanto, una cosa a tener muy en cuenta es que hay que controlar nuestra mente. Nuestra mente es una gran aliada y es muy poderosa, pero tenemos que ser nosotros las que la controlemos y no que sea al revés. Según la mirada de la biodescodificación, detrás de esta enfermedad hay un conflicto de miedo a mis males o enfermedades ocultas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la persona quiere prevenir estas enfermedades, inconscientemente se quiere proteger de ellas, por eso se pasa todo el día pensando, con esos pensamientos recurrentes que tiene, para no contraerlas. De hecho, aquí la persona lo que siente es una gran desconfianza de su cuerpo para poder estar sano. O sea, desconfía de que su cuerpo esté sano realmente, no tiene confianza en eso. Y por eso todo el tiempo está pensando en que las pequeñas señales que le proporciona su cuerpo o pequeños síntomas que puedan tener, pues pueden agravarse y pueden acabar con una enfermedad muy grave, incluso con su muerte. Esto sería el conflicto, por lo tanto, es un conflicto de un miedo muy profundo, de un pánico. Pero, después de haber dicho esto, vamos a mirar, cuando una persona es hipocondríaca, ¿dónde se puede haber generado ese miedo? ¿Dónde está el origen que ha generado que cuando sea una persona adulta, pues sea hipocondríaca? Y hay varias situaciones en las que podemos encontrar que está ahí el origen de su conflicto. La primera situación, y muy importante, porque es verdad que muchas veces hemos encontrado que ahí es donde vamos a encontrar la solución, está en personas en las que su mamá sintió un miedo en la gestación o en su parto, en el parto de su bebé, en el momento pues, del nacimiento. Son de estas mamás que durante la gestación han sentido miedo por ellas o por su bebé, por si estaba bien, por si no estaba bien, si notaban alguna cosa rara, y también problemas a la hora del parto. Mamás que han sentido mucho miedo al día del parto, por si todo va a salir bien o no, por si su bebé va a nacer bien, de salud, o a lo mejor nace muerto, o se asfixia, o incluso si ellas pueden morirse en el parto. Esto a veces sucede cuando hay mamás que previamente, pues a lo mejor han tenido abortos o han tenido partos difíciles o complicados donde sí que ha existido este peligro de muerte incluso. Y a veces hay otras que son primerizas y que van con mucho miedo y ya desde la gestación sienten mucho miedo. Y entonces el día del parto todavía esto se acrecenta más. Así que esto sí podría ser unas memorias inconscientes de nuestra mamá, que lógicamente ya sabéis que todo lo que mamá piensa y siente se pasa al bebé. Por lo tanto, el bebé lo siente como si fuera suyo. Entonces estas personas luego, bueno, nacen, pero tienen esas memorias inconscientes ya. Y entonces cuando son adultas, eso se va desarrollando, se va incrementando y tienen un miedo que es inconsciente a morir o a las enfermedades o a cualquier síntoma que puedan sufrir, y esto les genera mucha preocupación y ansiedad. Pero el origen estaba en su gestación o en su parto, y era un miedo que de hecho no era suyo, era de su mamá. Esta situación se da bastante, por lo tanto las personas que son hipocondríacas, una de las cosas que podrían mirar en regresión es su gestación y su parto, porque es probable que ahí encontremos el origen de su problema. Vale, la segunda situación sería por hijos o personas que han tenido unos padres con una preocupación excesiva por si a ellos les pasaba algo. Eran como estos niños burbujas que sus padres pues temen que se constipen, que se contagien en cualquier sitio, que les pase cualquier cosa referente a su salud. Están siempre muy pendientes y muy preocupados, como con una alerta constante, ¿verdad?, de que a sus hijos no les pase nada. Y claro, esta actitud de los padres y estos comportamientos que suelen tener, ¿no?, de cuidado que no te caigas, cuidado que no te vayas a constipar, este tipo de cosas,
el niño lo aprende, lo adquiere como suyo, y cuando son personas adultas pues siguen esas mismas actitudes, esos mismos patrones y ese mismo comportamiento que hacían sus padres, por ese miedo a que se enfermen. Por lo tanto, es algo aprendido, algo adquirido, que tampoco es suyo realmente, pero que les viene de la infancia. Eso también suele pasar bastante. Otra situación es que a veces hay algunos niños que inconscientemente de pequeños utilizaron sus síntomas o sus enfermedades pues para sacar un provecho, como por ejemplo llamar la atención de sus cuidadores o de sus padres. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cuando habían estado enfermitos, pues sus padres les prestaban más atención, estaban más cariñosos con ellos, quizá les hacían de comer pues aquellos platos que más les gustaban, o cuando venían de trabajar pues les habían traído un regalito. Bueno, este tipo de cosas. Claro, a los niños esto les gusta, lógicamente, porque están mucho más por ellos. Y ese comportamiento, ese patrón de comportamiento lo adquirieron en la infancia y luego crecieron con ese patrón adquirido inconscientemente. Y entonces el estar pendiente de sus síntomas, de sus enfermedades, y si se encuentran mal y todo este tipo de cosas, lo utilizan cuando son adultos como una herramienta, digamos, o como una estrategia que ya digo que es inconsciente, pues para llamar la atención de sus seres queridos. En la infancia quizá sintieron alguna carencia afectiva de las personas que los cuidaban y vieron que la manera de conseguir más atención y más amor pues era a través de ponerse enfermos o tener algún síntoma. Y entonces de adultos pues hacen lo mismo, siguen haciendo ese patrón que no es más que una llamada de atención hacia los seres que les rodean. Luego, otra de las situaciones que se puede dar es cuando un niño en su infancia ha vivido alguna situación que lo ha impactado, que se ha quedado como en shock, relacionado lógicamente con la salud y las enfermedades. Estos niños pues que a lo mejor han visto a algún abuelo, alguna abuelita que quizá vivía en su casa o no, pero que tenía algunos síntomas crónicos, alguna enfermedad crónica y que luego ese miembro de la familia pues ha fallecido. Entonces esto les impacta muchísimo y crecen inconscientemente como que esos síntomas, esa enfermedad los llevó a la muerte. Entonces cuando son mayores, como ese shock que tuvieron en la infancia no lo han podido procesar, no lo han podido comprender, cuando son adultos, todo lo que tenga que ver con estos síntomas o una enfermedad parecida o igual, hace también que a ellos se les dispare esta ansiedad porque ya empiezan a creer que se van a morir. Perdón. Y luego por último, que no lo podemos dejar de hablar también porque también se puede dar, es que ese miedo tenga un origen en nuestro transgeneracional. Puede ser que en nuestra familia pues hubiéramos tenido abuelos o bisabuelos o tíos, alguien de nuestro árbol genealógico que también fuera hipocondríaco, a veces a más de una persona, y hemos heredado energéticamente esta enfermedad y ahora nosotros pues también somos hipocondríacos, pero tampoco es nada que sea nuestro, es algo que hemos heredado de nuestros ancestros. Y eso también se tiene que mirar cuando todas las demás situaciones no se han dado en nuestra vida, que ya lo hemos mirado, empezando por nuestra gestación y nuestro parto, pues entonces podemos empezar a mirar el transgeneracional. Estas son las situaciones más habituales donde está el origen de ese conflicto que padecen los hipocondríacos, y deciros que toméis muchísima conciencia de lo que os he dicho de la mente. Porque daros cuenta que si todo el día estamos pensando en síntomas, en enfermedades, en negatividad, en si me voy a morir, esto, aparte de la preocupación, ansiedad, angustia, etcétera, que nos crea y nos desgasta enormemente energéticamente, es que entonces no vivimos. Si estamos todo el tiempo pensando que nos vamos a morir, al final no vivimos y tampoco nos vamos a morir, porque somos hipocondríacos y estamos exagerando las cosas. Por lo tanto, os pido, sobre todo, que aprendáis a controlar vuestra mente, porque es vuestra mente la que os hace con esos pensamientos rumiantes y reiterativos que tengáis este tipo de emociones que os alteran, que os crean esta ansiedad, esta angustia, esta preocupación totalmente desproporcionada y que hace
que no viváis vuestro presente, que no viváis la vida, que estáis vivos ahora, que no os pasa nada, no estáis ingresados en un hospital. Por lo tanto, yo os diría, oye, vive la vida, fluye con la vida, y si alguna vez tienes alguna dolencia, lógicamente hay que acudir al médico, ¿cómo no? Pero sin esa alerta, sin ese miedo a que va a ser una enfermedad de las graves y que vais a acabar muriéndoos. Porque la gran mayoría de veces esto no pasa, y si pasara que os detectan alguna enfermedad, bueno, pues ya lucharemos contra ella, pero no nos vamos a preocupar antes de que pase algo así. Así que esto es lo que les diría a las personas hipocondríacas, y me gustaría que me contarais si conocéis o sois hipocondríacos, cómo vivís vuestro día a día, cómo podíais describir esa alerta, ¿no?, de estar siempre pendientes, ¿no?, de las señales de vuestro cuerpo, cómo lo lleváis, cómo lo habéis superado, si ya lo habéis hecho, porque, bueno, compartir favorece a todos los demás que estamos en esta comunidad de YouTube, y puede ayudar a muchas personas pues a que o vayan a hacer una terapia, o que tomen conciencia y reflexionen sobre sus comportamientos y sus actitudes, y si nos podemos ayudar entre nosotros, pues muchísimo mejor. También deciros que ya sabéis que a través del WhatsApp es donde me podéis contactar de manera más fácil y más rápida, por si necesitáis pues algún acompañamiento terapéutico. Y ya me despido por hoy con el vídeo ya terminado de esta enfermedad. Espero haberos podido ayudar y acompañar, como mínimo estar informados, y nos vemos en el próximo vídeo.